Iniciamos la nueva transmisión día viernes con Vicente el Bicho Parraguirre, seleccionado chileno de voleibol y que salió elegido por el Círculo de Periodistas como el mejor del, del año. ¿Cómo conocer? ¿Qué le pareció también ese reconocimiento que se le dio como el mejor voleibolista? Hola, Bicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? O Vicente, en realidad. Sí, No no, o sé sea, se popularizó Bicho, así que así se si- conoce, no hay ningún problema. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, primeramente, ¿cómo te lo has llevado en esta época complicada? Bien, ha sido una época de mucha reflexión y aprendizaje. Las primeras semanas estuvieron súper difíciles, pero yo creo que de a poco fui adaptando mi rutina a esta nueva realidad. Claro, y ahí ¿cómo lo has hecho? Por ejemplo, ¿entrenas en tu casa? Claro, en el fondo, bueno, la parte de vóley no podemos hacer mucho, pero la parte física, claro, tenemos te- a- nuestro preparador físico está en constante contacto con nosotros. Tenemos un plan de 3 veces a la semana que lo hace cada uno en su casa y cada uno con los implementos que tiene. O sea, si es que no tienes pesa o qué sé yo, te mandan de una forma de adaptarlo para hacerlo con el propio peso corporal. Y Ya, martes y jueves tenemos videollamadas con el preparador físico ya para corregir la técnica y como cosas mucho más específicas. Y vale. además de eso estamos haciendo yoga en las tardes. Eso son como nuestro plan de entrenamiento con la selección en este momento. Ah, vale. Ah, pero ahí, entonces el preparador físico es de la selección y trabajan todos los Sí, chicos de la trabajamos selección. todos, sí, todos los chicos de la selección estamos trabajando juntos con Pablo Polanco. Vale, perfecto. ¿Y qué más te hace, por ejemplo, ahora? En delante vi que estás ahí en un live con tu hermano ahí cocinando. Bueno, las primeras semanas, digamos, claro, desde marzo estuvimos haciendo transmisiones en vivo con Chile Volley, que es la página de Ah, sí. Instagram de la Igual selección adulta. vi algunas por ahí Y también. sí, pues, así que fue súper entretenido, hicimos 18 entrevistas en lo largo de 6 semanas, hacíamos 3 por día, fue entretenido y fue choro como que la gente conociera como otra faceta de nosotros también, y a mí Sí, obviamente me entretenía harto porque yo era el que hacía las entrevistas, entonces como que me daba algo para hacer. Y si no, he ido cambiando las cosas que voy haciendo durante, yo creo que las primeras semanas hacía muchos puzzles. Hace ya. poco empecé a remodelar un poco la pieza, pintar unas cosas. Voy tratando de ir cambiando las cosas que voy haciendo. Me sirvió un curso, he estado en otro tipo de cosas. Vale. Sí, hoy día, por ejemplo, se dio vuelta. Tú eras el entrevistador durante varios live y hoy día yo te estoy entrevistando a ti. Así es, así es. Y, por ejemplo, tú vives en departamento o en casa. No, en casa. Yo vivo en la casa de mi papá, por suerte, y que es una casa igual amplia. Tengo un patio amplio Vale. donde puedo hacer sin ningún problema todos los ejercicios, así que bien, por suerte. Vale, ¿y ahí también está tu hermano o no? Sí, en el fondo Tomás. yo tengo dos hermanos, Matías Sí, ya no vive acá en la sí, casa Matías igual. y Tomás todavía vive acá en la casa, así que entre los dos igual nos entretenemos en una y otra cosa, como el live de hoy día en la mañana, o sea, del Sí. al almuerzo, eh, la preparación física, obviamente los dos estamos en la selección, entonces tenemos que hacer lo mismo, entonces ahí nos ayudamos en eso. Vale, ¿y tienen más hermanos o hermanas o son los tres nomás? No somos los tres, ¿no? Vale, y los tres en el mismo deporte. Me sucedió algo similar, por ejemplo, con lo que hice ayer, que estuve con Erwin Feuxman, que es de handball, todos los hermanos handballistas, y aquí todos los hermanos voleibolistas. ¿Cómo se dio eso de chico? Bueno, o sea, al final es porque uno ve a los hermanos mayores haciendo algo y uno siempre desde chico tiene como una admiración por ellos, entonces como que quiere hacer lo mismo y como que no quiere ser distinto. Entonces, por mi parte, partió así. Yo veía a mis hermanos y los acompañaba a los partidos, a los entrenamientos y como que quería también ser parte de este mundo. Entonces, por eso partió las ganas de jugar. Y aparte que tenía también mi familia en general, estaba metido entero todo lo que era el mundo del deporte.
En mi colegio mi mamá era la profesora de educación física, la entrenadora de vóley, mi tío era el Ah, entrenador de vale. vóley de los hombres, como que eh, había como todo un círculo familiar que hacía, que incentivaba a practicar el deporte. Claro, o sea, estaban inmersos ahí, entonces igual era difícil quizá salir. O sea, me refiero a Claro. otra cosa, porque estaban siempre ahí metidos y ligados al Bueno, vóley. en ese sentido, bueno, mis papás, los dos eran atletas y mis tíos también eran atletas y en ese sentido, si hubiésemos seguido la tradición familiar, nos hubiésemos ido mucho más como por el lado del atletismo. Vale. Pero, pero en realidad yo creo que se fue dando y yo creo que lo más importante es que siempre mis papás nunca hubo ningún tipo de presión de que continuáramos en el vóley o que no fuéramos al atletismo, siempre era como lo que nosotros quisiéramos. En ese sentido, en el colegio igual estábamos un poco limitados porque mi colegio igual era chico, entonces había solo dos deportes, era vóley o atletismo, entonces tampoco había Ah, ya. no había Variedad. mucho donde escoger. Sí. Bicho, antes de seguir como con la historia de los hermanos, cómo surgió todo esto, te quiero preguntar igual por lo más reciente, que fue ese preolímpico a principio de año, que se jugó en un Monticello lleno, con muchísima gente. ¿Qué te pareció ese torneo? Quizá, claro, obviamente igual el resultado, pero ¿qué te pareció también el apoyo? Que cada vez el vóley está trayendo más gente. Sí, bueno, como tú dices que el resultado siempre va a estar ahí como la Sí, pues, espina que hace que eso no sea un recuerdo totalmente como, como cerrado, como algo bonito, pero sí se sintió mucho lo que decía, el apoyo a la gente, entender de que la gente quería ver vóley, por primera vez en mucho tiempo se transmitió el campeonato entero por TVN, entonces ya el vóley en el fondo se masificaba y había una vitrina importante, a mucha más gente pudo ver vóley. Y sí, eso por una parte, y por lo otro, que tenía esto que en el fondo nuestro entrenador lo dijo después del Prolímpico, que ya la gente no iba a ver vóley, sino que iba a ver a la selección. Entonces yo voy a ver porque Dusan Bonasic juega, porque Simón Guerra juega, entonces, claro, antes como que se creía que la gente iba a ir a ver vóley porque la gente le gustaba mucho ver el vóley y ahora se claro. nota que hay como un sentimiento de pertenencia con la selección, que la gente quiere ver a la selección jugar y quiere ver jugarla bien y quiere verlos ganar. Entonces, para nosotros que el Monticello estuviese lleno los 3 días, fue súper lindo y sobre todo que haya estado lleno a pesar de que hayamos perdido el primer día. Entonces perdimos el primer día, nuestras chances de clase seguíamos teniendo, pero se habían Sí. disminuido bastante. Entonces, que a pesar de eso, siguieran ahí, también demostraba que había habido un cambio como en cómo el público nos percibía a nosotros. Y eso también era súper lindo y súper bueno que nosotros mismos nos diéramos cuenta de eso. Sí, por ejemplo, en ese campeonato ustedes partieron perdiendo con Venezuela y a la larga es quien clasifica. Claro. Entonces, ¿cómo fueron las sensaciones al final de todo esto? ¿Sintieron que podrían haber ganado ese mini campeonato? Sí, obviamente sentíamos que podríamos haber ganado, pero al final es un poco difícil, como como es un dicho que dicen como es fácil con el diario del lunes, que es como es fácil cuando ya todo pasó. Entonces, efectivamente, mucha gente se preguntaba por qué habíamos jugado el primer partido contra Venezuela y por qué no habíamos jugado el último, por qué no habíamos jugado en tal o cual orden, por qué no habían hecho tal o tal cambio. Al final, yo creo que nos la jugamos por una opción y al final eso no se dio, pero después del Prolímpico podíamos mirarnos toda la cara y decir que dimos lo máximo. Y que al final nosotros teníamos como esta falsa sensación de favoritismo porque habíamos salido terceros en el Sudamericano del 2019 en septiembre, que le habíamos Sí, ganado a Venezuela en el mismo Monticello. Entonces la gente sentía como que era casi seguro que íbamos a ir nosotros a los Juegos Olímpicos, pero a la gente se le olvidó que le ganamos por la medalla del bronce, pero habíamos perdido en la fase de grupos con ellos. Entonces, si vamos uno y uno, o sea, ganamos uno, perdimos uno. Entonces, estaba y parejo. aparte que Venezuela también se preparó muy bien, ellos estuvieron todo diciembre entrenando, entonces claramente ellos fueron mejores que nosotros ese día, lo que no significa que sean mejores o que sean peores, solamente que ese día jugaron mejor que nosotros, y ese es el análisis al final. Claro, ese es como lo que pasa en el deporte en general. O sea,
son equipos parejos, entonces, claro, de repente un día puede andar mejor un equipo, de repente el otro día puede andar mejor el otro. Bueno, y es lo que dices como el deporte, que al final el deporte no es como los estudios, de repente el trabajo, que si uno hace todo bien, va a llegar al resultado final. Acá puedes hacer todo bien, que no digo que haya sido el caso, pero podemos hacer todo bien y si el otro equipo lo hizo mejor, Ah, van a ganar. Y así funciona, y sí, porque siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Si todos pudiésemos sí. ganar, no sería lo mismo, ¿no? Claro, esa es la gracia, yo creo que igual del deporte, porque la incertidumbre, por ejemplo, desde el lado del espectador, pues, tú no sabes quién va a ganar, pues, o sea, tú ves que los dos equipos van y claro, quizá hay alguno que pueda tener un poquito de favoritismo, pero obviamente los dos quieren ganar, los dos se prepararon para eso. Claro, de todas maneras. Y claro, estuvimos comentando que había mucha gente. ¿Cuándo sientes tú que el vóley masculino empieza como a generar popularidad? ¿En qué momento sientes tú que llegó la popularidad para el vóley? Yo creo que hay como varios como mini momentos, si es que lo queremos decir, que culminó en un gran evento. Yo creo que las primeras veces que, desde que se clasificó por primera vez a un mundial menor el 2013, el 2012 para el mundial del 2013, que vieron que después de ese volvieron a clasificar el 2015, que veían que había una selección que tenía un trabajo serio, el preolímpico del 2016 en México, cuando también estuvimos a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos, con una generación muy joven. Después de eso, el Sudamericano del 2017, que volvimos a jugar en Chile después de 10 años, se volvía a organizar un Sudamericano en Chile, o sea, hace 10 años que la gente estuvo esperando volver a ver a Chile jugando en Chile. Ya. Yo creo que todas esas cosas fueron de a poco sumando, y lo que al final lo que culmina como todo esto que te decía, como estos mini momentos, fueron los Juegos Panamericanos en Lima de 2019, en el que nosotros después de no haber estado, la selección de vóley, después de no haber estado por 48 años, si no me equivoco, vuelve a unos Juegos Panamericanos y volvemos en el primer partido ganando a Estados Unidos, potencia mundial, que si bien obviamente no estaban con el equipo A, pero también estaban con el equipo B, que también habían jugadores que juegan profesionalmente, que juegan ligas internacionales, que jugaron la Liga Mundial. Entonces no era como un equipo, digamos, seguía siendo Estados Unidos al final. Entonces, Sí. y que eso se haya transmitido por televisión y que muchísima gente nos haya visto, obviamente nos dio una vitrina muy grande. O sea, de toda la gente empezó a hablar de vóley y empezó a hablar de la selección de vóley masculina. Entonces yo creo que ese fue como, ese fue uno de los grandes hitos que le da una visibilidad nueva a esta selección, que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero la pone como en el mapa del multideporte. Entonces cuando uno piensa en el Team Chile, ahora también piensa en la selección de vóley. Sí, claro, porque todas esas cosas hacen que uno diga, ah, mira, el vóley anda bien, o el vóley, mira, hay chicos que juegan po, y juegan bastante bien dentro del concierto sudamericano que están dentro de los cinco mejores. Claro. Te quería preguntar, ¿tú crees que esta ha sido la mejor década? O sea, obviamente desde los últimos años, la mejor década que ha tenido el vóley chileno. Sería un poco irresponsable de mi parte decirlo porque honestamente no conozco tanto la historia del vóley hacia atrás porque es como, está No, muy, no es tan conocida, como que al final pasa sí, mucho de boca en boca, como que uno no es como el fútbol que están los registros del partido que se jugó Chile-Bolivia el 4 de septiembre del 1940, en el sí, vóley, en el vóley no es tan así. Entonces, uno pero por lo escucha, menos obviamente, en obviamente lo- yo he visto videos y he escuchado sobre la generación del 81 que clasificó, o sea, que salió tercera en un sudamericano, que fueron a un mundial. sí, Eh, yo creo que, no sé si, así que para decirlo como como esta década, es como un poco irresponsable de mi parte. ya, Sí, nosotros hemos conseguido cosas que a lo mejor no se pero hacían antes, que fue, como un volvimos a salir resurgir quizás. tercero. Claro, volvimos a salir tercero en un sudamericano, en el mismo año clasificamos a los Juegos Panamericanos, llegamos hasta una semifinal. Yo creo que al final el tiempo nos va a dar la razón, nos va a dar la razón de que a lo mejor este es el mejor momento, pero también uno siempre apunta más, entonces dice a lo mejor este es el mejor Claro. momento ahora, pero el próximo año ese sí va a ser nuestro mejor momento. Entonces, eh, pero como para completar la pregunta, yo creo que una de las grandes fortalezas de este grupo es
es haberse mantenido trabajando durante 10 años todo el mismo núcleo y eso nos ha permitido conseguir los resultados que hemos conseguido. Claro. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el objetivo mm, más siguiente de la selección? Obviamente cuando ya se normalice todo. Bueno, o sea, hay varios objetivos. El más latente y el que primero suena cuando uno dice objetivos es Santiago 2023, los Juegos Claro. Panamericanos, acá en Chile. Nosotros quedamos en cuarto lugar en Lima. Todo esto entonces hace que sea muy, que la posibilidad de una medalla esté ahí. Nosotros sabemos que tenemos eso. Siento un objetivo más grupal es mantenerlo, como decía, esta base, que si bien llevamos trabajando harto tiempo juntos, seguimos siendo todos muy jóvenes, o sea, yo tengo 25 y soy uno de los más viejos del equipo, entonces todavía a este equipo le queda 5 6 7 años más de poder seguir desarrollándose. Entonces ese es como desde el punto de vista grupal, ese es el gran desafío. Y después de torneos, obviamente, como te decía, si todavía queda, que le quedan más ciclos olímpicos, puede ser París 2024, se viene, hay un mundial de la especialidad el 2022, que siempre va a depender de la forma que se clasifique, que sea el proceso de clasificación, pero también si es que es posible, es un otro objetivo revalidar la medalla de bronce en el sudamericano, porque una cosa es ganarla, pero no hay que esperar otros 40 años para que vuelva a pasar. Sí. Todo ese tipo de cosas yo creo que son objetivos a mediano y a corto plazo que están ahí y que siguen siendo totalmente alcanzables. Claro. Por ejemplo, el Mundial van dos desde Sudamérica, ¿cierto? Es que por eso te digo que depende del proceso de clasificación, porque ha Ah, van habido variando. veces que sí, no Ah, es ya. fijo. En el fondo, de repente hay clasificatorias mundiales y si en las clasificatorias mundial Brasil clasifica, le abre un cupo a Sudamérica, o si Ah, Argentina clasifica, le abre un cupo a Sudamérica, o de repente no y clasifica Brasil por el sudamericano y Argentina por el premundial. De repente puede ser por ranking, que ahora el REA, o sea, actualizaron todo este sistema para hacerlo mucho más justo. Entonces, hay muchos factores que influyen en eso. Entonces, si es que nos dicen, sí, claro, si son dos de Sudamérica, efectivamente el objetivo de aquí a 2 años de ganarle a Brasil o Argentina es un poco ambicioso. Ahora sí, bien, puede si se ser. abre una posibilidad y son tres de Sudamérica o Brasil puede clasificar por el ranking y nosotros nos metemos por Sudamérica, ahí se abre una nueva puerta que sería muy interesante. Ah, vale, perfecto. Claro, esas condicionantes, eso todo que me explicaste, no cachaba, la verdad, por eso Sí, te hacía la cambia, consulta. cambia siempre en los sistemas de clasificación. O sea, por ejemplo, la forma que se clasificó en los Juegos Olímpicos ahora no fue la misma que se clasificó hace 4 años y no era la misma de los 4 años anteriores. Ah, Siempre vale. la Federación Internacional está cambiando los sistemas de clasificación, buscando el que ellos crean que sea el más justo. Yo creo que a veces lo logran, otras veces no tanto, pero es parte de al final. Vale, perfecto. Te quiero preguntar por la relación con tu hermano. ¿Cómo es jugar con ellos en la selección? Me imagino que es súper, no sé, motivante, importante que estar con ellos en un lugar tan importante como la selección. Yo creo que en un principio, cuando recién pasó, que fue el primer campeonato que jugamos juntos por la selección, fue el 2011, el sudamericano adulto. Cuando recién pasó, como que uno no lo dimensiona tanto, como que se vio también como de un proceso, entre comillas, natural, en el que yo pasé por las categorías más chicas, después fui subiendo y ellos ya estaban allá. Obviamente siempre fue un objetivo jugar por la selección adulta y que estuvieran mis hermanos lo hace aún más especial, pero en ese momento como que uno no lo dimensionaba tanto hasta que llegamos a Brasil, que Brasil obviamente digamos, el voleibol es uno de los deportes más populares, entonces gimnasios repletos, y vieron que habían tres personas con el apellido Parraguirre, y nos preguntan si somos hermanos, y pues como nosotros sí, y como que ahí la prensa relacionada al campeonato se revolucionó, todos los días teníamos una nota distinta de los tres hermanos que jugaban y todo, y para ellos, porque ellos tenían dos hermanos, que era Gustavo y Murilo, y Brasil estaba revolucionado porque tenían dos, entonces llegaban estos chilenos que tenían tres, entonces lo hacía Claro. como, para ellos no entraba en la cabeza de nadie, entonces yo creo que ahí recién empezamos
empezamos como a darnos cuenta de eso y después cada vez que íbamos a otro campeonato era como una nota infaltable, la de los hermanos Parraguirre, y entonces ahí como que uno realmente dimensiona así como, ya, esto quizás no es tan normal como nosotros lo vivimos. O sea, por ejemplo, ¿tú nunca lo notaste como una cuestión especial el estar con tu hermano? Ah, obviamente sí, obviamente hacía y lo hacía todo mucho más fácil porque tenía gente que conoce desde siempre, pero y obviamente lo hace especial y todo, pero como se vivió de un proceso tan natural, no fue como de la noche a la Claro. mañana, como que se fue dando paso a paso, que cuando ocurrió, como que no es como que no te hayas dado cuenta, pero es como que lo viste de un proceso natural al final. Ya se fue dando de manera espontánea, pues no fue como Claro. saludar un poquito a la gente que está pidiendo y mandando obviamente tus saludos, Mari Canari Y 20, ahí que decía ahí. Un saludo para Mari Canari 20 que decía que envía un saludo. Estaba conectado al presidente de la federación, Jorge Luis Pino Madrid, que de repente dijo, delante creo decía que el mejor momento del voleibol chileno. Sí, sí, le Eh, comentó eso Así igual. que eso, saludo a toda Sí, la gente que está viendo. Ye Díaz por ahí también, Dani Merino. Saludos obviamente a toda la gente. Lo invito a que sigan la página igual. Nunca está de Sí. más recordarlo. Nunca está de más que vayan a seguir a Sin Táctica. Eh, claro, y preguntarte, cuando ya eras chico, estabas como en este proceso formándote, ¿dónde jugabas tú, por ejemplo, en algún equipo, en el colegio? Las dos cosas. En el fondo, la forma que está hecho como el sistema del voleibol, o como estaba hecho en ese momento, estaba la liga escolar y también la liga de clubes. Eh, en el, yo partí en el colegio muy chico porque, como te decía, mi mamá era la profesora. Sí, Entonces, entre que yo me quedara esperando jugando en el patio o jugando en el gimnasio en los entrenamientos, prefería quedarme en los entrenamientos. Entonces, ahí estuve desde muy chico, desde primero básico, como que siempre entrenando ahí en el colegio y después se oficializó y era parte del taller y de repente me llevaban a partidos, a pesar de que era súper chico, pero me llevaban y todo, así que eso también, ahí partió una parte. Y después, paralelo a eso, también partió en el Manquehue, en el Club Manquehue, nosotros vivimos muy cerca de ahí, entonces empecé a jugar ahí también muy chico, partía los sábados en la mañana, cuando tenía 5 o 6 años, que iba solamente ese día, pero porque mi hermano mayor, Tomás, iba, entonces yo hinchaba a mis papás para que me llevaran, y accedieron una vez a la semana, el sábado en la mañana, iba a jugar vóley. Y después de eso, de a poco, de una vez el sábado en la mañana, pasó de 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y ahí siguió todo este proceso en el colegio y en el Manquehue siempre de forma paralela. Jugaba por el colegio el sábado en la mañana y después me iba a jugar los torneos del ya, Manquehue sábado y domingo. Estaba siempre todo, siempre jugué por los dos lugares. vale. ¿Y la altura siempre fuiste alto o fue como de un año en específico No, donde te mandaste el estirón? fue un verano, que diría, no fue, de hecho me demoré harto en crecer. Yo creo que como cuando tenía 14 medía como unos 70 o 75 más o menos. Y yo creo y hasta como los 17 16 medía como un 85 y ahí como entre los 17 y 18 yo creo que alcancé como el 1,90 y tanto que medí ahora ya y después 1,94 que es lo que mido ahora. Pero no, cuando chico era mucho más chico y mucho más flaco que todos mis compañeros. Vale. Y cuando uno se está formando en esto del vóley, ¿cómo es, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cuidado que pueden tener, por ejemplo, las rodillas, tanto saltar, tanto rebote? No sé si tuviste alguna lesión en algún momento ahí o cómo se cuida eso igual, porque tanto saltar constantemente. Sí, bueno, obviamente hay todo, sobre todo cuando uno ya llega a un nivel un poco más, no quiero decir profesional, pero más serio, obviamente uno empieza a darle mucho a la preparación física precisamente para eso, para proteger las rodillas, el hombro, la espalda. Entonces, claro, efectivamente es súper agotador para las rodillas y para el hombro, porque no son movimientos naturales. Al final, el cuerpo no está diseñado para saltar la cantidad de veces que salta un voleibolista en un partido. Mm, La verdad es que me encantaría tener la estadística de cuántas veces saltamos, pero te garantizo que sí. es muchas veces. Entonces, eso, pero desde chico nunca tuve mayores problemas. Debo haber tenido una tendinitis o algo así, pero nunca algo que me impidiera jugar. Hasta el 2018, que me rompí el menisco de la rodilla derecha
y más encima se me hicieron unos quistes alrededor, entonces fue todo un tema, me tuvieron que operar, pero después de la operación quedé bien y ahora no tengo ninguna secuela con eso, entonces, pero fue una pequeña operación muy poco invasiva al final, entonces no fue tan terrible, pero sí, obviamente uno se tiene que estar cuidando constantemente, haciendo ejercicios de prevención, fortaleciendo la musculatura alrededor de todas las articulaciones, pero al final es como es parte de tu trabajo y de tu deber como deportista de cuidarse a uno mismo, porque tu cuerpo es Sí, tu herramienta de trabajo al final. sí, pues, así, o sea, claro, el deportista en este caso es así, pues, o sea, está propenso a lesiones y tiene que cuidarse de eso, Así es. porque si no, no juega y se pueden ir perdiendo torneos o lo que sea. La decisión de ir a Canadá a estudiar y al mismo tiempo jugar, ¿cuándo la tomaste y por qué? Bueno, después en marzo del 2014, sí, marzo del 2014, en el fondo me escribe una persona que había jugado con mi hermano mayor, que de hecho de manera anecdótica es primo de los Grimald, del beach Ah, volley. ya. Y él Ah, había claro. jugado con mi hermano, él había jugado con mi hermano en la selección menor y él se había ido a vivir a Canadá porque había salido persiguiendo a una polola por ahí. Y en el fondo, y él estaba trabajando como estadístico en la selección universitaria en una universidad en Canadá. Y en el fondo, y él me dice, mi entrenador está buscando puntas, ¿te gustaría venir? Y yo mi primera reacción fue no, porque en ese momento estaba como que mi vida en ese sentido como que ya le había empezado a agarrar el ritmo a la universidad, estaba como bien concentrado en eso. ¿Acá Eh, dónde estabas? ¿En qué Estaba estás en la estudiando? Universidad Católica, estaba estudiando ingeniería comercial. Iba en mi Vale, perfecto. segundo año. En el fondo yo salí del colegio el 2012, estudié el 2013 y en 2014 cuando estaba empezando ya este tercer semestre, ya sentía que le estaba agarrando la mano y más encima él me escribe y me dice de Canadá, de la parte francesa. Y entonces dije, no, más encima tengo que aprender francés, Sí. ¿para qué? No, y le dije que no. Y después él insistió, me llamó, me hablaba, hasta que dije, ya, veamos, ¿qué me quiere decir? Y ahí me llamó el entrenador y me dijo que claro, que él me había visto un video que estaba en YouTube, que justamente estábamos jugando contra Canadá en las universidades en Rusia del 2013, que nosotros jugamos contra Canadá y le ganamos a Canadá. Ya. Y él había visto ese partido y dijo que estaba muy interesado en verme y jugar, que jugara por la universidad y todo. Y me dice, ya, bueno, y la idea es que venga aquí por 5 años. Y yo, como, ya, pero 5 años, mucho, un compromiso muy a largo plazo, no estaba preparado para hacerlo. Y porque yo todavía tenía la idea de que quería irme a jugar profesional lo más pronto posible. Vale. Y no, entonces dije, no, no, no. Y después de eso me volvió a llamar y me dice, mira, te cambiamos la oferta, que sea por un año, tú vienes un año, aprendes francés y si no te gusta te devuelves a Chile y todo bien y si te gusta te puedes quedar. Y ahí fue como lo vi como esa experiencia. Dije, ya voy a ir un año, me voy a dar a conocer un poco en el mundo del vóley jugando la Liga Universitaria Canadiense y voy a aprender francés, que siempre puede ser útil, y después de eso voy y me voy a jugar a cualquier parte del mundo Claro. a donde salga. Y resulta que después de eso, después de ese año estudiando en francés, me gustó mucho la universidad, me gustó mucho la vida universitaria, me gustó mucho el equipo, los entrenadores, así que decidí volver y después cada año iba renovando este compromiso con la universidad hasta que terminé mi carrera y estuve ahí unos muy buenos 5 años. Vale. ¿Qué estudiaste allá? Estudié administración. Seguí estudiando en el fondo ingeniería No, comercial, solamente que allá es Business Administration, como el nombre sí, técnico, pero sí, básicamente es lo mismo nomás. sí, claro. ¿Y qué ciudad era en Canadá? Era Quebec, en la provincia de Quebec, en la parte este, la parte francesa. Vale. Harto frío, ¿no? Sí, de hecho en el invierno podía llegar hasta -30 y Vale. la ¿Y cómo? nieve hasta las rodillas y mucha nieve por todas partes. Era súper frío, pero la diferencia y la gran diferencia con acá es que
allá todos los lugares están preparados para ese frío. Entonces, yo entraba, por ejemplo, iba al entrenamiento y yo empezaba el entrenamiento con chor y polera, porque el gimnasio estaba temperado, la Ah, universidad estaba toda conectada por túneles subterráneos. Entonces, si es que tú querías ir desde el gimnasio hasta tu facultad, podías ir en short y polera. De hecho, lo que yo hacía cuando llegaba desde de mi departamento, me iba caminando, llegaba, dejaba mis botas y mi parca en el camarín, que teníamos como un camarín solamente para el vóley, y dejaba mis cosas ahí, agarraba un par de zapatillas que tenía y un polerón como este, y me iba y me daba todas las vueltas por los túneles, y después no claro. volví a agarrar la parca hasta que volví a salir cuando me iba a mi casa después. Entonces, en ese sentido, siento que paso mucho más frío acá entrenando en el SEO a las 7 de la mañana cuando hay Sí, 5 grados afuera, pero adentro del gimnasio hay 6 porque hay hoyos por todas partes, pero claro, es porque no es tan terrible el frío acá, entonces no tenemos esa necesidad. Acá las construcciones están preparadas para los terremotos, allá están preparadas para el frío. al frío, sí. Y por ejemplo, allá vivías con otros compañeros de vóley de la universidad. Los primeros 3 años viví con Daniel, que fue el que me contactó, y después de eso, el cuarto y quinto año me fui a vivir con uno de los compañeros de equipo y está, claro. Vale. Por ejemplo, cuando andáis en la calle, igual yo creo que el frío calado, ¿no? Sí, pues de hecho era súper, allá más que el frío es el viento, entonces el viento te pega en los ojos, entonces uno Ya, llegaba y todos los ojos rojos, era, era bien sufrido en las caminatas de vuelta a la casa cuando me tomaba la decisión de caminar en vez de tomar el bus o qué sé yo, eran sí. bien sufridas, pero no era tan terrible, igual vivía súper cerca de la universidad, entonces no, era todo parte de la experiencia al final. Sí, pues al final es parte de conocer nuevas cosas, de experiencia. ¿Y el Yo equipo cómo nunca había anduvo? visto nieve en la Ah, vale. ciudad. O sea, había visto nieve, había ido 1 o 2 veces a la nieve, pero nunca había visto nieve en la ciudad, Vivir con nunca la había, nieve prácticamente. sí, nunca había visto, por ejemplo, los camiones que van recolectando la nieve o limpiando las veredas. Era todo un mundo nuevo para mí. Ya. Y yo te había preguntado cómo anduvo el equipo en el torneo ahí universitario. Bueno, y en el fondo en Canadá está separado por 4 conferencias, son conferencias geográficas, está la del oeste, Ontario, que es de toda la región de Toronto, Quebec y lo, la conferencia del este, que es más al este todavía. Entonces nosotros en la conferencia, de los 5 años que estuve, ganamos 4 veces la conferencia de Quebec. Eh, Siempre nos fue bastante bien y después de eso, después de la conferencia de Quebec está como la final nacional. Nosotros en la final nacional siempre nos fuimos eliminados en primera ronda, excepto en el último año que ganamos la primera ronda, que en el fondo, un poco para, pero no darlo lata, durante todo el año se juegan partidos, tienes tus partidos de conferencia, pero igual juegas contra los otros equipos de las otras conferencias y vas recolectando puntos en función de si ganaste de local o de visita, si ganaste 3-0, 3-1, si ganaste un equipo que estaba mejor rankeado o peor rankeado. Entonces, es como un poco el ranking FIFA en el fondo. Sí. Entonces, ahí se va actualizando y en función de ese ranking, a final de año, cuando es la final nacional, se rankean los equipos del primero al octavo y ahí se hacen los cruces de cuartos de final y es matar o morir. Entonces, el primero contra octavo, segundo contra séptimo, etcétera. Y Ah, nosotros, todas las primeras rondas nos eliminaban en primera ronda, entonces al tiro perdíamos cualquier opción de llegar a la final o la ronda de medallas, excepto el último año que ganamos el primer partido, después perdimos la semifinal y después ganamos la medalla de bronce, que era algo súper meritorio para nosotros. claro. O sea, te volviste por último. Todo tu periplo allá en Canadá por lo menos pudo consagrarse con una medalla Sí, de por oro. lo menos, bueno, sobre todo porque, bueno, yo igual tuve mucho éxito como desde la parte personal, eh, entonces como que se hablaba mucho como dentro de los exalumnos y del medio del vóley, que en el fondo yo era muy bueno, pero nunca había logrado nada a nivel como nacional. Habíamos ganado, como te decía, la conferencia de Quebec, pero Sí, siempre los nacionales nos eliminaban. Entonces fue como, ya, no ganamos, pero bueno, quedamos con esta medalla de bronce que también era súper meritoria y fue
El nacional fue en nuestra universidad, estaban mis papás ahí, fueron desde Chile Claro, especialmente para verme, entonces fue todo muy entretenido. qué bueno. Mandy te pregunta si te costó mucho estudiar allá. No, o sea, sí, al principio obviamente era difícil como el no hablar francés, entonces era como le añadía una dificultad extra, pero por suerte aprendí muy bien. Yo igual soy bastante cuadrado y bastante mateo, entonces como que aprendí mucho eso y fui súper metódico. Entonces también eso me ayudó mucho y otra cosa que me ayudó fue como la cabeza con lo que le puse, porque a mí mi año y medio universitario que estuve acá igual me costó un poco, sobre todo como convalidar lo que era la selección, con los viajes. Entonces para mí fue como este nuevo comienzo y decimos, ya, partió todo de nuevo, ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a seguir, vamos Bueno, a hacer todas, como que aprendí mucho de los errores que cometí cuando era más chico. Entonces en ese sentido me ayudó mucho, era súper metódico y me fue bastante bien. Así que entonces, para responder la pregunta, como si me costó mucho, no, pero sí hubo mucho esfuerzo detrás, yo creo, para... vale. ¿Y ahí tenías compañeros de otras partes del mundo? No sé, no necesariamente latinoamericano, puede ser europeo. Bueno, en las clases de francés yo tenía compañeros de todo el mundo, de hecho hasta chilenos, que habían ido de Ah, vale. intercambio y todo. Pero de las clases de francés había de todo, todo, todo el mundo. Y después cuando empecé las clases de administración, menos extranjeros, pero todavía habían varios. Hartos franceses porque ellos tienen como un convenio con, digamos, el gobierno francés tiene como un convenio con el gobierno de Quebec, entonces para ellos es más fácil. Y sí, hartos estudiantes, sobre todo, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de tomar los ramos o en francés o en inglés. Entonces, cuando tomaba Ya. los ramos en inglés, la mayoría de los estudiantes que estaban ahí eran estudiantes extranjeros que habían ido de intercambio. Entonces ahí también conocía mucha gente de muchos países, de España, de Estados Unidos, Italia, Portugal, Australia, y todos amigos que hemos perdido un poco el contacto, pero todavía hablamos de vez en cuando, así que bien. Vale, perfecto. Y la universidad me imagino que igual tenía otros deportes, no sé, Sí, básquet, tenis. la Universidad Laval en Quebec y en Canadá es una de las universidades, tiene uno de los programas deportivos más importantes en Canadá, con el centro deportivo más grande de la parte este. Entonces, tiene, por ejemplo, el año pasado salieron campeones nacionales en rugby de mujeres, en el fútbol americano, han sido campeones nacionales en fútbol, damas y varones, el básquetbol también tiene una muy buena tradición, así que había muchos deportes y también era parte de la cultura universitaria. Entonces, cuando yo iba en los ramos y me presentaba y decía como a los profesores, así, bueno, soy Vicente, yo juego voleibol en el equipo de la universidad y me decían, oh, buenísimo, yo antes iba a ver voleibol y ahora voy a volver a ir a ver para ir a verte. O si no conocían el voleibol, decía, sí, yo voy todos los fines de semana a ver el fútbol americano. Como que había ese sentimiento de pertenencia muy palpante en todos los profesores y toda la universidad. Era parte de la cultura universitaria. Y además, dentro de los mismos deportistas se hacían muchas actividades y muchas cosas que hacían que yo conocía a mucha gente de muchos deportes distintos. Entonces, eso también era súper enriquecedor. Vale, sí, pues sí, yo sé que allá en Norteamérica se da harto eso, que la universidad y el nivel es bueno igual dentro de los deportes que se practican ya sea en Canadá o en Estados Unidos. Sí, pues, de todas maneras. Bueno, sobre todo que en Canadá y en Estados Unidos, en muchos deportes, no hay ligas profesionales. Entonces, el nivel universitario es el máximo al que se llega. Entonces, eso también le da como un sentido de espectáculo muy grande también. La gente sigue mucho, o sea, por ejemplo, los partidos de fútbol americano, en los partidos decisivos, podían haber a más de 20.000 personas en el estadio, era muy entretenido también. Sí. Me imagino que en el vóley igual había iba harta gente, ¿no? Sí, no teníamos nuestra fanaticada, no de 20.000 personas, pero teníamos donde jugábamos el gimnasio tenía una capacidad de 3.500 personas. Durante los partidos del año, yo creo que llegábamos a 1.000, 1.500. Y Buen número después, igual. pero por ejemplo, la final nacional que fue ahí, el estadio lleno todos los días. Entonces, Sí.
Era así, teníamos nuestra gente que nos seguía, ya se sigue mucho el deporte universitario, a lo mejor no solamente, no solamente de la parte, eh, se me fue el hilo de lo que iba a decir, pero no solamente viendo a ver los partidos, pero sino siguiéndolo a través de las redes sociales, las transmisiones en YouTube, están siempre ahí metidos. Sí, eso es lo otro que me llama harto la atención, que son como bien, a ver, que les gusta como transmitir sus cosas, porque no las tienen como que es fácil acceder. Por ejemplo, en YouTube uno busca cosas y están las transmisiones. Bueno, es que sí, es que es al final como que todo es publicidad. Entonces, si es que logran Mm, hacer que alguien que ve las transmisiones por internet después vaya a ver, ya es algo nuevo. Muy poca gente va a decir como voy a ver el partido por YouTube en vez de ir a verlo porque me da lata. Obviamente sentirlo ahí es mucho mejor. Al final, sí, las transmisiones, por ejemplo, a mi familia le gustaba mucho porque podía ver todos los partidos sin interrupciones y todo. Entonces, a pesar de que no entendían nada de los comentaristas, pero estaban ahí mirando. claro, Entonces, mira, tienen como ese que sentimiento de pertenencia que te decía muy palpable y que yo lo siento ahora, como me pasa que cuando ya ahora que salí de la universidad, yo seguí viendo los partidos de la universidad y no solamente de vóley, de los otros deportes. Bueno, todavía tengo gente conocida, entonces como, oye, te vi, es súper entretenido también. sí. Voy a aprovechar de saludar un poquito a la gente que está mandando saludos, Easy, Tumblr, Vena, Club Deque, que no sé dónde será Club Deque, tú que Yo sabes más de tampoco, bola. pero saludos al Club Deque y saludos Ay, a Kiki, yo, a yo la pensé que Kiki, era, que es una amiga mía que se sí, conectó. Ahí, bueno, ahí Jorge vino otra vez sí, comentando, el a nuestro presidente Vicente de y la Álvaro. federación, que ha estado muy popular en las redes sociales. Si quieren ir a verlo, ahí está siempre transmitiendo también. Vale, perfecto. Saludo igual a él, obviamente. ¿Cómo era la cultura ya, por ejemplo, las comidas, eran como las típicas comidas gringas y harta hamburguesa, harta pizza, ¿o no? Me da risa porque ellos dicen que son muy distintos a los a los estadounidenses, pero son iguales al final. Eh, pero sí, bueno, obviamente tienen como esa parte de la cultura, por ejemplo, hablo mucho de los partidos de fútbol americano porque nosotros trabajamos ahí, pero y también es esto algo mucho como de la parte de la cultura deportiva que era, entonces la gente como con su vaso de cerveza y el hot dog para arriba y para abajo. Sí. eh, pero en ese sentido igual yo como que era una mezcla entre cultura canadiense y quebequesa chilena, porque al final yo llegaba al departamento y era yo el que se cocinaba, entonces era como, Ah, era bueno. algo como que al final seguía comiendo más o menos las mismas cosas. De repente cuando me invitaban a la casa de amigos, como que sentía, ahí sí vivía un poco más la cultura canadiense quebequesa, pero sí, al final dentro de todo hay muchas más cosas que nos unen que nos separan con cualquier cultura. Entonces, en ese sentido no fue tanto un shock cultural que como si me hubiese ido a Asia o al Medio Oriente, que ahí Sí, es totalmente distinto. Acá seguimos siendo occidentales y esto, eh, eso, es todo normal. Ahí nos sí, respondían en el club de que me vi el comentario de que era de Cerro Navia, así que les mandamos un sí. saludo. Sí, obviamente, saludo a ellos y nada, que les vaya bien en lo que ellos tengan, que sigan en esto del vóley, que es un buen deporte, bonito de ver, a mí al menos me llama harto la atención, pero me pongo tan tenso cuando en los partidos, te juro que de repente cuando van empate a 20, un sufrimiento terrible. Es súper interesante. A mí lo que me gusta harto del vóley, como en el sentido del espectáculo más allá, porque yo lo juego, es porque alguien que no entiende nada igual igual puede vibrar con un partido. Y es súper Sí, dinámico, está siempre pasando cosas, punto a punto, entonces es bien entretenido. Y como decías tú, de repente los momentos más arriba del 20 son súper tensos, obviamente nosotros lo vivimos con una intensidad totalmente distinta dentro de la cancha, pero sí es súper entretenido. A mí me gusta harto eso, que de repente amigos que no tienen ni idea de lo que está pasando me dicen, no, yo te vi jugar y todo, entonces eso es bien entretenido. sí, sí, es un deporte que te suele atrapar. Y claro, aquí de repente en Chile no hay tantas transmisiones, pero cuando uno pilla algo, te pegáis con el deporte, te pegáis ahí viéndolo así como, oh, mira, van a 20, 20, 21, oh, ¿quién ganará? ¿Cachai? Bueno, eso es algo que nosotros, como dijimos al principio también, que es parte de una de las cosas que hemos hecho como generación y va no solamente de los deportistas, del cuerpo técnico, la federación, todo.
el fondo volver a reencantar a la gente con el vóley y vender el vóley como producto, que suena un poco mal porque a nadie le gusta eso, pero al final como el espectáculo del vóley es mostrar que gente quiere vernos, que gente quiere ver jugar vóley. Entonces ya dimos un gran primer paso en la masificación en la tele de que TVN haya transmitido todos nuestros partidos. Entonces es volver a ver vóley en la televisión abierta, era algo totalmente impensado hace un par de años. Sí. Entonces, eso es muy entretenido. Sí, y en República Checa, eh, ¿cómo, bueno, te gradúas de Canadá y pasas a República Checa? ¿Cómo se dio eso y cómo te fue allá? ¿Cómo te ha ido, obviamente? Bueno, siempre fue un paso súper, otra vez, como súper natural. Yo siempre, mi objetivo final, que al final es el inicio, pero es como el final de ese ciclo, era Mm, jugar profesional. Siempre quise siempre quise ser parte de eso, entonces cuando se dio la oportunidad después de salir de la universidad, me contactó un manager y me dijo, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y después de eso él me buscó un equipo y se dio la posibilidad de República Checa. Fue como cerrar este ciclo de logré mi objetivo final, que era irme a jugar profesionalmente. Y quedaba claro, pasos de, mientras se cerraba uno, empezaba uno nuevo de vivir como profesional. Fue súper intenso al principio, sobre todo que República Checa, otro idioma, una adaptación, una cultura distinta, un país distinto que nunca había visitado. Pero claro, obviamente el hecho de estar ahí para jugar vóley hacía que todo fuese mucho más entretenido, como era, como porque siempre vas a encontrar ese punto en común que es el vóley, que el vóley es uno solo, si bien hay distintas formas de jugarlo, al final es todo parecido, entonces una vez que estás en la sí. cancha se te olvida todo ese tipo de cosas. Vale, ¿y el equipo cómo les fue? No nos fue tan bien, tuvimos un par de problemas internos y todo, bueno, al final la liga ni siquiera terminó, así que Sí, no pudimos repuntar al final, pero sí fue de mucho aprendizaje, de entender, de aprender mucho, de replantearme como las motivaciones de por qué lo estaba haciendo. Entonces, obviamente a todo el mundo le gusta ganar, me hubiese gustado que nos hubiese ido mejor, pero tampoco fue un año perdido. No, que aprendí mucho y me di cuenta de que el vóley profesional es algo que quiero hacer hasta que pueda hacerlo, hasta que el cuerpo me aguante, digamos. claro. ¿Qué ciudad era, perdón? Allá en La Checa. ciudad se llama Ustinat-Labem, queda a Ah, 80 kilómetros de Praga. ah, Una ciudad chiquitita de 60.000 habitantes. ya. Pero para mí era súper cómodo porque estaba el gimnasio y nuestro departamento quedaba literal a 200 metros. Era el edificio del lado. Entonces estábamos muy cerca y había un supermercado a 5 minutos. Entonces Ah, era vale. todo, tenía todo lo que necesitaba y está el gimnasio, la sala de pesa, el departamento, el supermercado, todo lo que un deportista necesita. El resto son cosas aparte. Entonces fue súper bonito y aparte que, bueno, yo tengo la suerte de que tengo una prima que estaba viviendo en Alemania y esta Ya. ciudad estaba súper cerca de la frontera con Alemania. Entonces estábamos a 2 horas en tren. Entonces ella una vez al mes me iba a visitar, o si yo tenía un fin de semana libre la iba a visitar a ella. Entonces dentro de todo lo que fue esta nueva vida, tuve a alguien muy cercano, muy cerca. Entonces eso también se agradece. Vale. ¿Y el idioma? ¿El checo, cómo lo hiciste? El checo es todo un mundo. Es como si uno siente como si te estuviesen hablando al revés. Eh, muy difícil. Yo, bueno, durante el tiempo que estuve, no aprendí muy pocas cosas. Aprendí buenos días, buenas tardes, hola, chao, los números, gracias, de nada y sería. Mm. Porque al final todo es en inglés. El entrenador habla siempre Ah, inglés y todo, pero el problema era que todo era en inglés en lo que se relacionaba al equipo, pero después la vida seguía y tenía que ir al supermercado, tenía que ir a un en la vida restaurante. social. Claro, y en Usti no era muy turística tampoco, porque era bastante pequeña, entonces no había mucha gente que hablara inglés. A Ya. diferencia de lo que es Praga, que la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, allá en Praga te habla todo el mundo
en inglés, entonces era mucho más fácil. Pero en UCI no era tan así, pero al final uno se hace bueno como en el lenguaje de señas Mm. así que pude Igual se termina sobrevivir bien. entendiendo. Me di cuenta que no era tan terrible como me pasó el primer mes que sufría un poco. Vale. Y allá, por ejemplo, esa ciudad tenía algún atractivo turístico, era, no sé, una ciudad tradicional con edificios o Tenía, qué onda. tenía un zoológico que era súper grande. Tenía un puente que era súper bonito, que había ganado no sé cuántos premios. Y tenía un Ah, castillo, que era un hotel que se había transformado en un hotel. Y esas eran como las atracciones turísticas que habían. Era, como te decía, no es una ciudad muy grande. Y aparte que está súper cerca de Praga, entonces si es que uno va a escoger entre ir a Augusti o va a ir a Praga, probablemente preferiría quedarme un día extra en Praga. claro. ¿Y fuiste al zoológico, no? No, porque cuando fui era invierno, entonces estaba súper frío todo, entonces no Ah, motivaba ya. tanto, pero parece que era muy grande. Eso quedó en las cosas pendientes, porque dije que cuando terminara la temporada iba a ir a todas esas cosas que me dijeron que fuera, pero de un día para otro terminó todo y no pude hacer nada, así que Ah, no terminó. quedará en la lista de pendientes para cuando vuelva en algún momento de mi vida. Y Praga, me imagino que fuiste, ¿qué tal la capital? Bien, muy bonita. Ha sido una de mis ciudades preferidas en el mundo. A mí me pasó que mucha gente cuando le dije que iba a República Checa, gente que había tenido la oportunidad de ir, me dice, no, tienes que ir a Praga, es muy bonito, es muy bonito. Entonces a mí me pasaba que cuando fui, dije, tenía expectativas tan altas que al final yo creo que me iba a desilusionar un poco, pero no, fue todo lo contrario, una muy bonita ciudad, digamos, no solamente las atracciones turísticas, sino como la ciudad en sí era muy bonita. Así que fue muy entretenido, fui 2 o 3 veces. Aparte que quedaba Ya. súper cerca, entonces quedaba a 50 minutos en tren, entonces era bastante cómodo. Sí, por eso te lo he consultado, que quedan cerquitas. Por ahí, de Jara, te pregunta cuántos idiomas habla. 4. Yo aprendí, bueno, español, alemán en el colegio. Yo estudié en el Thomas Morus, que es un colegio alemán. Así que Ya. aprendí harto alemán, inglés en el colegio también, y la vida viendo series y ese tipo de cosas. Y después de eso aprendí francés en Canadá. Así que 4. El alemán está un poco olvidado, pero sé que aún está ahí en caso de que lo necesite. Pero, Vale, pero los otros, el inglés y francés, bastante bien. vale. Club Deck, ahí te tiro una pregunta igual un poquito compleja. El mejor jugador de vóley para ti de todos los tiempos. Para mí, de todos los tiempos. Es complicada la pregunta porque es muy difícil comparar a jugadores de los tiempos, digamos, en los años 80, Eh, 90, ahora, porque el vóley ha cambiado muchísimo. Eh, Desde el sistema de puntaje hasta las estrategias, hasta el físico de los deportistas, entonces es súper difícil comparar. Pero para mí uno de mis jugadores favoritos y a quien yo admiraba mucho cuando chico era Giva, que era un brasilero, campeón olímpico, una carrera en Italia increíble, y él, en el fondo, él se caracterizaba porque él, en un momento en el que ya empezaban a hacer, ya el vóley empezaba a hacer lo físico que es ahora, de gente muy alta, muy fuerte, él con su 1,91 m pasaba por el lado, por lo rápido, y jugaba muy bien y técnicamente era muy bueno también. ya, Entonces, eso yo creo que ese es uno de los jugadores que más he admirado. Pero ahora, entonces uno piensa, claro, él fue muy bueno en los años 2004, en los 2004, 2005, ese era como su pick, si es que uno quiere decirlo. Y después entonces uno queda pensando que si es que él jugara ahora, a lo mejor no sería tan bueno, porque como que el nivel ha cambiado. Entonces por eso es claro, difícil. otro contexto. Sí, ha sido difícil eso, en ese sentido. Pero yo creo que si tuviese que escoger uno yo creo que uno tiene igual la imagen como súper, eh, como moldeada a lo que cuando uno lo veía cuando chico, más encima que yo tuve la oportunidad de verlo en vivo, entonces yo creo que por eso también tiene ese espacio en mí. Claro. Bueno, hay gente que te está pidiendo algunos saludos, Carola Berrío, Diego Ortiz. Bueno, saludos a Carola Berrío, que justo, de hecho, ahora estaba leyendo, si me pregunta si
entrenó Claudio Laves y Claudia fue una de mis primeros entrenadores en el banqueo, así que muchos cariños para Claro. ella. Y sí, saludo a toda la gente que se está conectando, gracias Diego por los saludos. 22 decía igual. Sí. Eh, Diego, saludos para Diego 22, que estaba pidiendo. sí. El año pasado tú fuiste elegido por el Círculo de Periodistas como el mejor jugador de vóley chileno. ¿Cómo te tomaste esa noticia? ¿Qué te pareció a ti? La sensación que te dejó. Fue súper bonito y fue súper raro también porque no me llegó como un mail o un WhatsApp o alguien como diciéndome felicitaciones, saliste. Fue como salió una noticia en algún lugar y la gente me empezó a escribir felicitaciones y yo como que no entendía nada y ahí lo Yeah. vi, fue súper lindo, es un premio, es un honor realmente el del Círculo de Periodistas que te nombre como el mejor del voleibol indoor, entonces también era al final como culminar lo que fue este año 2019 con mucho éxito a nivel de grupo en la selección y obviamente eso fue llevando a los éxitos individuales, realmente volver, o sea, empezar a jugar de manera profesional y todo. Entonces también fue súper entretenido ver todo ese esfuerzo culminado con este premio del Círculo de Periodistas. Entonces fue de todas maneras un honor. ¿Te lo esperabas o fue como oh, sorpresa? La verdad, no sé, o sea, porque al fin, bueno, este fue el primer año que separaron el premio, porque antes era un premio para todo el voleibol, voleibol playa y voleibol indoor, masculino y femenino, todos juntos. Ah, vale. Entonces, obviamente los primos Grimal, quienes son unas bestias del voleibol playa y que yo los admiro mucho, durante muchos años fueron ellos los que ganaban el premio, porque obviamente eran lo mejor que tenía el voleibol. Entonces, de repente... Eh, la verdad es que si bien el premio del Círculo de Periodistas es algo muy, es un premio con mucha reputación y muy importante, uno no está como pensando y pendiente, o por lo menos yo, no estoy pensando y pendiente así como cuándo van a ver, cuándo van a salir los... Entonces, Mm. la verdad si me lo esperaba o no, no sé, cuando me fui nominado fue como, ah, chuta, y lo primero que revisé estaban como los primos, ay, ya lo separaron. Quizás fue por eso que lo gané. A lo mejor si hubiesen estado, porque quizás no lo hubiese ganado, pero de todas maneras un honor Claro. muy grande y bien, fue muy, no sé si esperado o no, pero muy contento de haber tenido eso, agregar eso a una lista de logros importantes, así que contento por eso también. Vale. Imagino que ahí quieres seguir igual y revalidarlo, ¿no? Sí, o sea, obviamente a uno, eh, desde el punto de vista de alguien de un deporte colectivo, es distinto, porque siempre Sí. van a ser más importantes los logros de grupo que los logros personales. Si bien los logros personales es como una palmada en el hombro, es muy, y como de decir que estás haciendo las cosas bien, siempre los honores grupales van a ser más importantes. Y para mí siempre va a ser más importante una medalla sudamericana que ganar un premio. Mm. Entonces, así como me gustaría, sí, porque significaría que estoy haciendo las cosas bien, pero, pero siempre, como te decía, siempre va a ser más importante el logro grupal. Obviamente sería un honor volver a recibirlo y uno trabaja para ser el mejor. Y si eso es reconocido, mejor todavía. Claro. Por ejemplo, no sé, como a mí me gusta el fútbol, voy a dar un ejemplo del fútbol. Por ejemplo, no sé, pues Messi tiene caleta de Balón de Oro, premios individuales, pero colectivos con su selección nunca ha podido. Entonces, como la espina que siempre le dicen, Y mira, yo creo Messi que, no ha ganado. y claramente a él le pesa más eso y ningún balón de Mm. oro va a reemplazar sus títulos con la selección argentina, a pesar de que Messi ganó los Juegos Olímpicos, que no son muy reputados en el fútbol, sin embargo, Ah, claro. para un deportista, de alto rendimiento, una medalla en los Juegos Olímpicos es un gran logro. Sí. Pero, pero claro, sí, es eso al final. Yo creo que siempre uno, obviamente, como te decía, siempre va a ser un honor y uno los va a recibir de una forma muy humilde y muy orgulloso del trabajo que uno está haciendo, pero siempre van a ser más importantes los reconocimientos grupales. Mm, sin duda. Club de que te pregunta, cuando vuelvas a Chile a retirarte, ¿dónde te gustaría jugar? Bicho.
se va a terminar el live porque estamos en la hora. La Ya, respondemos en la otro podcast. respondemos a la vuelta de esta pausa comercial. Sí. Que Y se, ahí obviamente sí, que se queden ahí ya todos conectados para sí, que... invitar a la gente que quede atento y ahí vamos a hacer las últimas preguntitas y ya despedirnos con Bicho. Esta entrevista bien entretenida, creo yo, interesante que más. Sí, bien, ha sido bien entretenido. Así que quédense para lo que queda. De ahí nos vemos. Ya, hemos vuelto para seguir conversando con Vicente el Bicho Parraguirre. Conocer obviamente de vóley, de toda su historia. Hemos conversado bastante de vóley con él. Pero ahí quedan algunas cositas que le preguntaron, dónde le gustaría jugar en Chile cuando vuelva. Así que vamos a conectar de nuevo con... El Bicho. Aquí estamos de nuevo. Estamos, de vuelta. Sí. Bueno, lo que te habían preguntado, bueno, esperar que llegue un poquito más de gente para que la respuesta Para que tenga la respuesta. visibilización. Sí. Que era eso. Por ejemplo, en Chile, antes de irte, ¿en qué equipo jugaste? ¿Manquehue? ¿Algún otro más? Yo jugué en el Manquehue hasta los 18 y después el último año que jugué en la Liga Nacional, que fue el 2013, jugué en el Club Morus, era un club asociado a mi colegio, que era el Tomás Morus, y ahí Ya, jugué mi último año en la liga. El, vale. bueno, conocido por mis segundos lugares, jugué 3 veces, salí 3 veces segundo. Complicado. O sea, no es tan complicado, pero igual medio frustrante poder sido Sí, un no ganar. poco, pero bueno, es parte Parte de, de. como dijimos, eh, es parte del deporte, así que bueno. y ya voy ahí, te habían preguntado el club que. ¿Cómo se me fue el nombre? ¿De qué era, cierto? Era Club Dequien, ahí que creo. Ahí llegó Club Deck. Ahora vamos a responder la pregunta de Club Deck, que era: ¿en qué equipo, cuando vuelva a retirarte a Chile, en cuál te gustaría jugar? Eh, bueno, yo honestamente si me preguntas ahora, cuando el día que me retire del vóley, yo creo que me gustaría retirarme del vóley derechamente, porque al final cuando los futbolistas, por ejemplo, que vuelven y se retiran en Chile, claro, porque pueden seguir jugando de manera profesional en Chile. Lamentablemente en el vóley, y ojalá que cuando me retire eso no sea así, no se juega profesional, uno no te pagan por jugar acá. Entonces, claro, en el fondo cuando me retire me gustaría empezar a hacer un trabajo porque la vida sigue y uno tiene que seguir ganando. La plata no crece en los árboles, entonces Mm, me gustaría trabajar en algo relacionado a lo que estudié también. Entonces, sí. no sé si volvería a jugar, pero si tuviese que volver, obviamente me gustaría volver al Club Morus, que fue el último club donde jugué, en el club que jugaba con mis hermanos. Siempre ha sido siempre he tenido una conexión especial, obviamente por mi familia y porque fue un proyecto que yo ayudé a crear desde un principio. Entonces estuvimos desde ahí, tuvimos que jugar la segunda división, ganamos la segunda división, después pasamos a la Liga 1. Entonces, si tuviese que volver, sería ahí. Si en 10 años más el Club Morus no tiene un equipo, no sé dónde me gustaría. De repente volver al Manquehue también sería entretenido, pero también va a depender de la gente que está, como que siento que si bien uno tiene conexión con las instituciones, uno también tiene conexión con la gente que está, entonces sí que voy a volver a un equipo donde no conozco a nadie, como que de repente no es tan entretenido, entonces, Sí. eh, pero por eso, pero para responder a la pregunta, honestamente, no sé si me gustaría volver a jugar después de retirarme. El día que me retire, me gustaría retirarme definitivamente. Vale. ¿Alguna liga que te gustaría jugar? La Liga de Francia ha crecido mucho en los últimos años y es un país que me llama mucho la atención desde el punto de vista de la cultura francesa y además una persona a quien yo admiro mucho, que era el asistente técnico en mi universidad en Canadá. Él jugó profesional en Francia pero jugó profesional en total 10 años, 7 años en Francia, en diversos equipos, y yo siempre lo he admirado, o sea, desde que jugué para él como jugador en el fondo, yo siempre lo admiré a él mucho como entrenador y como exjugador, miraba sus videos y de repente, y me gustaría mucho jugar esa liga que fue donde él jugó, entonces sería muy Ya. entretenido
Eso. Y la liga francesa está creciendo mucho, es de alto nivel, entonces también por la parte deportiva también es súper atractivo. Esa es una liga que me gustaría harto jugar. Vale. Carola Berríos te preguntaba si te gusta algún otro deporte. Me gusta, sí, me gusta harto el atletismo. Lo practiqué desde chico, nunca a nivel muy serio, pero muy, me gusta harto, lo veo cada vez que lo puedo ver en la tele, sigo a los atletas del Team Chile cada vez que puedo, así que es bien entretenido eso, me gusta harto. El tenis también lo disfruto mucho verlo. Soy Ya. fanático, sobre todo ahora que hay tenistas que están volviendo a estar en las grandes instancias, entonces también es más Sí, entretenido todavía ver a un compatriota allí, entonces sí, esos son dos deportes que también me gustan harto. claro, y Garín y Jarry, que lamentablemente por lo que le sucedió tuvo que parar un poquito, pero los dos han andado súper bien. Sí, pues han andado súper bien, entonces aparte son jóvenes, entonces hay un futuro entonces bastante prometedor para el tenis, entonces también es bien interesante el trabajo que se está haciendo y es súper interesante, bueno, porque el tenis obviamente es muy conocido a nivel mundial, entonces es muy fácil ver los partidos, también siempre están en la tele, Sí, entonces también es entretenido. en el cable uno pilla el tiro de tenis, no, no es como por ejemplo el vóley que es más complejo por ahí Es más, de pillarlo. repente hay deportes que son más complicados de seguir, pero siempre hay un link, siempre hay una página en Facebook o Sí, una página en Instagram que transmite. De repente hay que sí. ingeniárselas más solamente. O algunos streams medio de dudosa procedencia que son de canal Así es. europeo y uno igual ¿No? pilla algo. Sí, la cámara media ladeada, con el tipo que se cruza. Sí, Sí, claro. todas esas cosas las hemos visto para poder ver un partido a nivel internacional. De ahí en adelante igual comentaron lo de tu pared, que a la gente le Ya, llamó la pero atención. me voy a correr. Es que ese fue, para la gente que me sigue, fue mi proyecto de cuarentena. Yo Ah, ya. nunca había hecho nada relacionado a la pintura, ni nada, ni mucho menos. Y encontré como este diseño y que me gustó harto. Así que el año, o sea, la semana pasada lo hice. Tuve Todavía no lo termino, de hecho ahí se nota todavía que le falta una parte, estaba corrigiendo los bordes, pero sí, fue mi proyecto de cuarentena, entonces la gente que ha comentado fue porque lo comentamos en el live de la mañana Ah, y también lo habíamos comentado la semana pasada en las transiciones de Chile Vole, entonces ahí están siempre atentos a ya. eso, así que por Han eso seguido todo el ahí pueden ver proceso. el resultado final que se ve, Claro, siguieron todo el proceso de ese proyecto. así es. Eh, Dicho, en Chile te quería preguntar, ¿cómo es la realidad acá? Tú me dijiste que la liga, por ejemplo, no tiene como sueldo a los jugadores. Por ejemplo, un chico que llega a la Liga uno después de jugar Liga uno tiene que buscar afuera entonces para poder, Claro. a ver cómo se diría, poder solventarse dentro del vóley. Claro, lamentablemente la liga en Chile no es profesional. Si bien hay algunos equipos que pagan, pero no tienen un contrato o no tienen un contrato de 10 meses, 8 meses, que son los contratos que hay a nivel en Europa o en otras partes del mundo. Entonces, al final la liga también, por una u otra razón, no tiene no dura lo que duran las ligas internacionales, o sea, la liga dura 2, 3 meses, si es que la del último año del 2019 fue condensada en 6 semanas, o sea, jugando 2 o 3 partidos a la semana, era bien intensa, entonces al final, claro, si es que uno quiere jugar profesional, lo tiene que hacer en el extranjero, uno no puede vivir del vóley en, en sí, como por jugar, uno no puede vivir acá. A lo mejor puedes jugar y después y entrenar a un equipo, que también es vivir del vóley, pero no puedes vivir como deportista profesional solamente del vóley. Entonces lo que pasa mucho es que cuando mientras están estudiando está todo bien, juegan y todo, pero después empiezan a trabajar y ya no pueden entrenar tanto como antes, entonces como que ya no sé, por eso llama mucho la atención, entre comillas, que este grupo haya podido mantenerse durante tanto tiempo, porque uno dice, bueno, entraron a la universidad y siguen, terminaron la universidad y siguen, están ahí y están dándole, entonces esa es la gran diferencia de nuestra generación con las generaciones pasadas.
que pudimos solventar gracias a nosotros y gracias a la ayuda que hemos recibido. Pudimos solventar todas esas, o sea, resolver todas esas dificultades y han hecho que nos mantengamos a través del tiempo. Pero claro, la realidad en Chile es que no hay una liga profesional y obviamente nos gustaría tener una, pero hay que hacer mucho trabajo para llegar a eso. No, obviamente no es llegar y tener una liga, también es difícil porque obviamente se necesita plata, se necesitan auspicios. Sí, no, Eh, no es fácil. Chile es bastante largo, entonces es Mm, complicado en el sentido de si quieres tener un equipo de Arica, tienes que tener la plata para llegar a Arica, y además tiene otros problemas como lo que hablábamos un poco de cuando hablábamos de mi experiencia en Canadá, de de ese sentimiento de pertenencia. Acá los jugadores juegan un año por un club, al siguiente juegan por el otro, no se juega de visita y de local, se juegan todos los partidos en el SEO, porque la mayoría de los equipos no tienen gimnasio propio, entonces al yes. final, al final es difícil porque uno no sigue al equipo, como que se confía que la gente va a ir a ver vóley, todos los partidos son el mismo día, parten a las 9 de la mañana, entonces ¿quién va a ir a ver un partido a las 9 de la mañana? Eh, Mm, es, no parten siempre, por si acaso, pero era un ejemplo de exagerando, por si alguien, claro, por si el presidente todavía no está bien mirando para que no diga que yo dije, no, Vicente dijo esto, pero es eso al después final. portada mañana. Que la liga profesional, o sea, es una de las cosas que a nosotros nos gustaría, y obviamente porque a uno también le gustaría que más jugadores pudiesen vivir del vóley y que la opción no sea solo ir a jugar al extranjero. Claro. Sí, y algo que lamentablemente pasa con muchos deportes, o sea, salvo el fútbol que es casi una entidad privada, el resto como que no, en Chile al menos como que tenéis que mirar Bueno, afuera, ¿no? el básquetbol tiene la I mayor, que tienen como varios jugadores profesionales, ahí de a poco han ido Sí, surgiendo, pero claro, es bastante difícil porque es difícil cuando uno ve una sección de deportes en la que se habla solo de fútbol. Entonces, mm, una liga que se solventa con eh, una liga que se solventa con auspicio, si es que no te si es que los equipos no salen en ninguna parte, como dicen, falta la publicidad. Claro, si es que nadie publicita las ligas, no llegan los sponsors, si no llegan los sponsors, no se profesionaliza la liga, si no se profesionaliza la liga, no se publica la liga. Entonces, es mm, todo parte de un círculo vicioso y hasta sí, que no haya alguien que encuentre alguna forma, yo no la tengo, si la tuviese ya lo hubiese compartido, eh, una forma de profesionalizar esto y que la plata llegue y que podamos tener una liga profesional, obviamente va a ser un gran paso para el voleibol chileno. sí. Pero bueno, la idea es que se pueda trabajar con el tiempo y nada, que siga el vóley, que siga creciendo porque el deporte hace bien tanto, yo creo que practicarlo igual, pero de repente cuando uno mira igual es entretenido ver que a los representantes tuyos, los chilenos les vaya bien igual. Bueno, sí, también el deporte lo que tiene, que tiene muchas historias inspiradoras y eso es una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho recalcar de nuestro equipo, que tenemos, si bien todos jugamos en la selección nacional, todos hemos tenido historias muy distintas de de gente que llegó más grande a la selección, de gente que estuvo desde siempre en la selección, gente que estuvo, se fue, volvió, gente que entró a estudiar y siguió, gente que se fue a estudiar al extranjero y después jugó profesional, gente que salió del colegio y se fue directo a jugar profesional. Hay de todo en el equipo y eso Sí, también es súper enriquecedor para la gente, darse cuenta de que no hay solamente un camino para llegar al éxito, si llamamos el éxito llegar a la selección. sí, Entonces es muy interesante también, por eso también es muy entretenido contar todas estas historias y de alguna forma inspirar a la gente que nos está viendo, a la gente que nos sigue. Es súper entretenido también. sí, por supuesto. Te quiero preguntar, ¿cuál podría ser tu mejor partido o uno de los mejores partidos que has tenido en tu carrera? Mi mejor partido, siempre quiero pensar que fue el último que jugué, para decir que estoy en la curva Ya, ascendente. Pero no sé, en realidad, yo creo que a lo mejor un partido en los Juegos Panamericanos, que estuvo bastante interesante. En el preolímpico, el último partido contra Colombia, también jugué bastante bien. Me pasa que siento que más que recuerdo de partidos, tengo mucho recuerdo de campeonatos y de momentos en el equipo, como que
siempre va muy relacionado a la parte emocional, porque de repente uno juega muy Sí, bien y perdemos igual, entonces, porque, como decíamos, los otros son mejores, ¿no? Entonces siento que tengo como una relación mucho más emocional con la pregunta, como que de repente me acuerdo mucho de partidos por lo que significó o la historia que había detrás. Por ejemplo, en el partido en los Juegos Panamericanos contra México, que le ganamos a México después de haber perdido 5 o 6 veces contra ellos en los últimos 3 años, y que en los Juegos Panamericanos hayamos podido finalmente ganarle a este equipo que se nos había hecho tan difícil, y para nosotros también tenía, además de las veces que habíamos perdido, fueron ellos los que nos ganaron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. ya. Entonces tenía mucha emocionalidad. Entonces al final ese partido, ¿habrá sido el mejor partido de mi carrera? No sé, pero tengo un recuerdo muy bonito de ese partido por todo lo Vale, que significaba. sí. De hecho, las preguntas igual tenía esa, tu mejor recuerdo, igual lo tenía dentro de la batería de preguntas. Sí, hay varios recuerdos. O sea, los Juegos Panamericanos claramente fueron para nosotros muy importantes, por lo que hablábamos también al principio, de que pusimos al voleibol indoor de vuelta en el mapa del Team Chile al final, que era algo que nosotros nos pasaba mucho, que de repente se hablaba del Team Chile, pero el voleibol playa estaba, pero el Sí, voleibol indoor no existía. Entonces también fue ponernos en el mapa de vuelta, tiene ese recuerdo es muy bonito. También por otras razones fue muy bonito las universidades en Rusia, el 2013, cuando fuimos a este mega evento en una inauguración con 70.000 personas en el estadio de fútbol de Kazán, que fue donde se jugó después, años después, el Mundial de Fútbol. Entonces tenía muchas cosas muy entretenidas. Después, bueno, mi mamá que siempre está siguiendo todas las transiciones ahí decía la final por el tercer lugar en Canadá. Eso también fue súper especial porque fuera mi último partido por la universidad, después de haber jugado por ellos durante 5 años. Uno al fin de un ciclo muy importante, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, de finalmente haber terminado esta parte universitaria y darle paso a lo que venía después, que era el voleibol profesional. Entonces hay muchos recuerdos muy entretenidos y que uno recuerda con mucho cariño. sí, por supuesto. Te quería preguntar, ¿tú alguna vez has jugado en contra de alguno de tus hermanos? Que estuvo en un equipo y el otro en otro. De hecho, el 2012, cuando yo te había dicho que había jugado por el Manquehue y que habíamos perdido la final, Ya. con Tomás jugábamos por el Manquehue, pero Matías jugaba en la Católica. Ah, ya. Y jugábamos la final en contra y Matías ganó. De hecho, un partido muy disputado. Nosotros ganamos, era una final a 2 partidos. Nosotros ganamos el primer partido 3-1, creo. El segundo partido íbamos ganando 2-1, perdemos el partido 3-2 y en la Liga Chilena, en caso de empate en partidos, se juega un set de oro, que es un set a los 25 puntos. Ya. Entonces, después de jugar el partido a 5 sets, jugamos un sexto set a 25 puntos y ahí nos ganaron. Y ahí fue cuando termina la liga y yo quedo mirando al Matías y le digo, es la última vez que jugamos la final en contra, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? Y Matías, en ese momento, el equipo del Manquehue se había desarmado un poco y nosotros en el fondo decidimos dejar el Manquehue y crear este nuevo club que era el Club Morus, y al siguiente año jugamos por ahí, los tres juntos. Y ahí, y Ah, ahí, y ahí no jugamos en contra, pero o sea, no ganamos, pero perdimos todos juntos esa final. vale. Claro. Y ahí, por ejemplo, Matías mm, no sé, pues si les decía, no sé si en tono de broma de repente, oye, les ganamos, o como No, o buena sea, onda. obviamente a mí me molestan porque yo nunca gané la Liga Nacional de todos los, o sea, bueno, yo jugué solo 3 años y después me fui al extranjero, entonces tampoco tuve muchas más oportunidades para jugar. Tomás y Matías después de esos años después ganaron, jugando por el Morus, ganaron la Liga Nacional, y antes de eso también habían ganado jugando por la Católica. Entonces, claro, de repente te molestan por eso, pero la verdad es que no es tanto en ese sentido. Porque al final, si es que uno te molesta por eso y yo te molesto por el otro campeonato que te había ganado y la otra cuestión, Claro, entonces no termina nunca. pero, pero no, en ese sentido no pasó tanto. Sí era una ya. dinámica familiar muy curiosa, que era, por ejemplo, cuando terminamos la primera final, en ese momento Matías todavía vivía en la casa,
y él llevó a comer al refuerzo de Católica, era un argentino, que fue a comer a la casa. Pero y él como que obviamente sabía que era hermano de Matías, pero nunca como procesó en su cabeza que iba a ir a comer con los que iba a jugar la final al otro día. Ya. Entonces iba a comer y como que se encuentra con todos nosotros y era como que no entendía nada y después obviamente se sumó a la dinámica familiar. Pero para nosotros era súper normal, pero para él era totalmente raro ir a comer con el enemigo. Entonces Mm. eso también fue Sí, chistoso. sí, ya. Pero lo trataron bien al hombre. Sí, siempre. En mi casa todo el mundo, la gente que ha tenido la oportunidad de venir sabe que aquí se trata bien a toda la gente. Vale. Te quiero preguntar el mejor lugar donde has estado. No tanto quizás por el vóley en sí, sino por el lugar, por lo bonito, lo geográfico que es. Mejor lugar, a ver, yo creo que uno de mis lugares favoritos fue Praga. Definitivamente, yo en verdad lo encontré muy bonito. Si tuviese, voy a hacer como un top 3. Ya, A mí me pasó que cuando fui a Eslovenia, fuimos a jugar la Challenger Cup, yo siempre me había llamado mucho la atención Europa del Este y todo lo que es como los castillos y todo esto. Entonces fuimos a Eslovenia y efectivamente yo había visto muchas revistas de viaje de Eslovenia y fue verlo en persona, entonces también fue súper bonito. Y, sí, y ahí para cerrar el ranking fue cuando fui al Mundial Escolar en China, que fue ver Beijing, sobre todo que fuimos el 2010, los Juegos Olímpicos habían sido 2 años antes, claro. entonces fuimos al Parque Olímpico con el cubo de agua, el nido de pájaro y toda esta cuestión y entender, y era increíble. Fue como, para mí, fue uno de los primeros acercamientos que tuve como al deporte mundial y al deporte olímpico y es como fue realmente impactante. Entonces, y obviamente también tiene toda la parte fuimos a la muralla china y al Los mercado de la templos. cera y todo eso y toda la cultura y todo eso fue muy bonito también. Vale. Pero claro, eso también fue súper impactante y marcó como un, no sé si un hito, pero algo importante en lo que fue mi acercamiento al deporte olímpico. Sí. Y la comida es muy rara ya. Siempre la pintan como que es súper extravagante, por eso lo pregunto. Era cualquier cosa. De repente a nosotros no, bueno, estábamos en el mundial, estábamos en un hotel y todas las delegaciones comían juntas, pero también éramos niños, o sea, era un mundial escolar, era el Sí, mundial sub-17. Entonces uno iba en la cocina y era tipo buffet, pero todas las cosas todo tenía picante. Y bueno, igual soy súper mañoso. Y para la gente que no está viendo, que me conoce, ahí ya, está el Rafa Albornoz conectado, no sé si va a decir algo, pero yo soy muy mañoso. Ahora un poco menos, pero en ese momento mucho. Entonces yo al final no comía casi nada porque todo tenía picante, todo tenía algo que no me gustaba. De hecho, había algo muy chistoso que los primeros días había solo como una sección de comida, de pastas y pizza. Era una sola sección el primer día. Después de 10 ya. días, esa sección de pastas y pizza tenía una bandeja, habían pasado a ser 10. Porque, porque se hacían, todos los deportistas querían ser parte, o sea, querían comer algo normal, algo occidental. Sí, Era muy, muy, muy distinto. De hecho, también nos pasó uno de los últimos, nosotros fuimos a este campeonato y después de eso, como fuimos con el colegio, nos conseguimos en el fondo, bueno, los papás obviamente ayudaron a conseguir un tour por Beijing 3 días. Y nosotros ya estábamos totalmente agotados de la comida asiática, agotados de la comida china. Y entonces los entrenadores, que eran mi mamá y mi tío, y dice como, ya, vamos a ir al Kentucky Fried Chicken o al McDonald's o cualquier cuestión internacional mm, de comida rápida y vamos al Kentucky y era la misma carta, pero todo en versión picante. Entonces, el balde típico del Kentucky tenía como un ya, choclo, un pan, el pollo. Entonces era como, era esa sensación de como cuándo se iba a acabar la tortura de la comida, pero nada, o sea, son recuerdos y ahora uno se acuerda de eso, que se acuerda, sí. no es algo traumático para nada, pero es A- anecdótico. Aprender cosas nuevas nomás. Por ejemplo, y en los supermercados, ahí había comida un poquito más normal, ¿o no?
es que nunca tuvimos la oportunidad de como ir al supermercado en realidad, Ah, ya. porque claro, cuando estábamos en el campeonato, estábamos siempre con la comida del hotel, la que te da la organización, y cuando estábamos después los 3 días, tratábamos de comer por lo mismo, por no conocer y no entender nada, tratábamos de comer en restaurantes medianamente establecidos. Ujú, ya. Porque ahí hay harto, igual comida en la calle, no metieron Sí, nada pues, ahí. también eso. Yo, siguiendo con la línea de lo que soy mañoso, no probé mucho. No me daba, sentía que no valía la pena probar esas cosas para sacrificar los 3 días en el baño que iba a estar quizás Eh, después. pero ¿qué fue lo más raro que viste así en términos de comida? Hoy no me acuerdo, pero me acuerdo que todo era picante. Es como esos como Ah, ya. recuerdos que tengo, pero en verdad tengo poco, son esa clase de recuerdos esa clase de recuerdos que borré de mi cabeza. Igual fue hace harto tiempo, fue hace 10 años. Sí, Así que voy a tener que visitarlo para verlo con toda una una nueva nueva visión. perspectiva. Sí, una nueva perspectiva, exacto. La mejor cancha donde has estado. La mejor cancha debe haber sido en Eslovenia. Jugamos en el estadio principal de Ljubljana. No estoy seguro de cuántas personas era, pero era gigante y tenía o sea, el gimnasio era gigante y muy alto y las graderías muy altas y tenía como todo el espacio. Bueno, siempre que vamos a los campeonatos internacionales tiene todo, por ejemplo, la cancha que se me olvidó cómo se llama, pero donde jugamos los Juegos Panamericanos de Lima, también Ya, era increíble, era muy bonito, todo. Eso son muy buenos, muy bonitos gimnasios que obviamente fueron construidos para el deporte. Entonces también fuera muy bonito y bueno, la cancha siempre en los campeonatos internacionales está perfecto. vale. Eh, Te quería preguntar tus mejores amigos dentro del vóley. Mejores amigos dentro del vóley. Yo no sé, todos. Es que es difícil contestar la pregunta. Yo creo que uno igual pasa por fases, pero todos son muy cercanos en el equipo, pero obviamente tengo conexiones más especiales con Dusan, Matías Banda, que estamos desde muy chicos juntos, Rafa Albornoz, que se sumó después, que también somos muy cercanos amigos, pero tengo una relación muy cercana con todos y de mucha confianza también. Entonces, Ya, y al final el vóley me ha dado muchas cosas y dentro de eso son las amistades que no solo que esas son las de la selección, pero también tengo muchos amigos que a lo mejor no son tan conocidos que también me dio el vóley y que son muy buenos amigos. sí. Te quiero preguntar, ¿cábalas tienes, tuviste en algún momento? En algún momento de mi vida fui súper cabalero, pero después de eso cambié la cábala como por una rutina, que era como una rutina que me permitía darme cuenta de que estaba en modo partido y tenía que concentrarme. Y, Ya, por ejemplo, que en el fondo, no sé, siempre me pongo como tengo un orden en el que me visto, entonces primero la polera, después el short, después esto, siempre el pie izquierdo antes del derecho, me amarro las zapatillas de una forma. Entonces, claro, una persona va a decir, no, es muy cabalero. No, en Rosa, porque si es que no lo hago así, no siento que vaya a jugar mal, pero un sí lo ritual. hago porque me pone como en modo partido. Entonces, Ya, cuando me visto de esta forma, significa que estoy en modo partido, porque cuando voy a entrenamiento me visto de cualquier forma. Entonces, para mí esa es como la diferencia. ya. Pero antes, ¿tenías alguna cábala? Me dijiste que tenías antes. Sí, no sé, yo creo que antes efectivamente si es que no me ponía el pie izquierdo antes del derecho sufría y si todo estaba mal o de repente Ya, tenía como cábalas que no dependían de mí, entonces era como, no, si pasa esto ganamos, pero y no era nada relacionado a algo que yo pudiese controlar. sí, claro, Entonces, una cuestión más ese tipo de fortuita. cosas, pero así como cábalas reales, no sé. De repente Ya, ocupar como los mismos calzoncillos, los mismos zapatillas, los mismos calcetines, a lo mejor ese tipo de cosas, pero no tanto en verdad. ya. ¿Y anécdotas de algún viaje, algún partido que tengas con la selección o en general nomás? Hay varias, hay varias. De hecho, pero
fuera del partido, creo que una de las más chistosas que tenemos como grupo de la selección fue cuando nos quedamos encerrados en el ascensor en Eslovenia también, que Ya, fue muy chistoso, que la contamos, que me acuerdo, fue una de las primeras que se me vino a la cabeza porque la contamos en uno de los lives cuando estábamos hablando justamente con Matías Banda, ya, que en el fondo nos quedamos encerrados en este ascensor por mucho rato y nosotros llamábamos al ascensor y no, a la seguridad no llegaba nadie. Después de eso le decimos en el fondo hablamos y le hablamos en el grupo de la selección y nos dicen ya, Simón dice ya, yo voy a avisar y toda la cuestión. Después nosotros dentro del aburrimiento hicimos un Instagram Live en el ascensor cuando estábamos Matías, ya, Rafa y como yo estábamos en el como un Instagram Live. reality. Sí, y se mete, y Simón solicita unirse, se une, y Simón estaba acostado en su cama, no le había avisado a nadie, entonces nosotros estábamos 15 minutos encerrados, y todavía nadie sabía que estábamos encerrados. Después de eso, bueno, entre medio Dusan y mi hermano Tomás estaban ahí como metiéndonos conversa, como le falta aire, está todo bien. Entre Ya, medio, obviamente, lo primero que hicimos fue tratar de abrir un poco para que entrara el aire. Eh, Así que después de eso, bueno, llega el tipo, nos logra sacar, ¿y quién le avisó al final? abre la... ¿Ah? ¿Quién le avisó al tipo del No, hotel? después ahí Simón le avisó, lo llamó por teléfono a la Ya, recepción. Y abre el tipo, en el fondo, abre la puerta, abre la puerta y nos dice, en un inglés muy malo, nos dice, eh, y nosotros cuando abre la puerta, así como preparándonos para salir, y dice, no, espérense, tenemos que reiniciar el ascensor, vuelvo en 15 minutos. Y nos cerró la puerta de vuelta. ya, Y nada, pues después, efectivamente, 15 minutos después nos tacó y todo, pero estuvimos en total de haber estado como 30, 40 minutos encerrados en el ascensor. ya. Pues es una Pero, anécdota fuera de la cancha muy chistosa. pero estuvieron tranquilos o hubo alguno que se volvió un poquito más loco ahí No, dentro de encerrado? tranquilo. Si le haces esta pregunta a Matute o al Rafa, va a decir, no, el Vicente está, pero no, no estaba tan nervioso, pero sí era chistoso, o sea, como cuando me di cuenta que ya todo iba a estar bien, como obviamente relajado, aparte que estábamos como escuchando música, ya era como parte Ya, de, aparte que no jugábamos al otro día tampoco, entonces yo creo que eso si hubiésemos tenido que jugar, porque igual era tarde en la noche, entonces era, era, no, si hubiese sido así no hubiese sido tan chistoso, ya, pero no, estuvo todo controlado, es una anécdota chistosa. ya. Pero los primeros minutos tú estabas ahí nervioso, entonces. Sí, puede ser, es probable. Tú dijiste así como, ¿qué pasa aquí? Vamos a morir. No, nunca vamos a morir. No era la primera vez que me quedaba encerrado en un ascensor tampoco. Ah, ya. Tenías experiencia ya dentro de Sí, ascensores varios. encerrados. Más de las que hubiese deseado. Por ejemplo, la primera, ¿erais muy chico cuando te pasó por primera vez? No, debe haber sido, no, debe haber tenido como 16, 17, pero era la típica cosa de 700 personas dentro de un ascensor y esas cosas que nunca van a salir, nunca salen bien. Pero, pero Ah, no, ya, no fue, no tengo un trauma con los ascensores, ya. si para allá iba la pregunta. Sí, No, porque yo conozco algunas personas que de chico tuvieron como un problema así de quedar encerrado y de ahí no, pura escalera, pura escalera. Y es una cuestión ah, súper cuática que no quieren subirse a un ascensor y es como, ¿por qué no? Si no, no creo que vuelva a pasar lo mismo que te sucedió hace 20 años atrás. no, a mí me ha pasado varias veces, como decía, más de las que me hubiese gustado, pero no, yo sigo subiendo al ascensor normal, la vida sigue, uno no puede seguir viviendo con miedo. Sí. Te quería preguntar pasatiempo, alguna cosa que te guste hacer. Eh, Ahora mi pasatiempo de cuarentena, sobre todo al principio, era mucho hacer puzzles. Me gusta harto, Ya. lo disfruto, sobre todo De como esos, buena de esos de música y 1000 estar piezas en... o no, ¿Ah? de esos que tienen como 1000 piezas o no. Sí, o sea, el más grande que he hecho ha sido solo, hice uno de 2000. Y también he tenido de 1000 y todo, pero para mí lo más entretenido, que es algo que quiero hacer, es hacer uno de 4000, pero como ojalá hacerlo con alguien más, como que también eso también es entretenido, como estar conversando y Claro, armando un puzzle al mismo tiempo.
Pero sí, me gusta harto, me gusta hacer puzzle y como con la música de fondo, una buena conversación, también eso también es entretenido, si tuviese que decir un pasatiempo en realidad. Le he dedicado harto tiempo al vóley a lo largo de mis días. Sí. Pero los puzzles son como de qué, de estos de paisaje o de qué onda. No, de hecho, odio los paisajes. Ahí está Ya, la Fer Morales, que es una amiga, dice hacer puzzle y té y tomar té. Sí, ese es el pasatiempo correcto. ya. Sí, no, me gustan como estos que son como de cómics, cosas de como mosaicos, que son como hartos personajes chiquititos. Ah, ya. Es que me cargan los de paisajes porque odio que todas las piezas sean iguales. Me Sí, por eso desespero. no, yo Sí, dije mil muchas, piezas, paisaje. no, muchas piezas, muchas piezas. Sobre todo para hacerlo solo, demasiado. Sí. Ah, pero son como de personajes, algunos que Sí, superhéroes. acá tengo uno. No, no, son como así, Ah, ya. Ah, como sí, de, está bueno. como de monitos. Sí, son entretenidos. Vale. ¿Y alguna otra cosa de eso nomás? Puzzle. Sí, eso. Sí, no sé, Ya, pero como decías, le he dedicado mucho tiempo he dedicado mucho tiempo al vóley, así que no he sí. desarrollado, no tenía muchos hobbies distintos. Obviamente, como todas las personas, veo hartas series, películas y ese tipo de cosas, pero así como o leer de repente, he tratado en realidad, no voy a engañar a nadie, he tratado de estar leyendo un poco más, pero no se me da tan fácil como a otras personas. ¿Y qué series, por ejemplo? ¿Qué películas, como de qué estilo? Eh, la hora, por ejemplo, o sea, te voy a decir la que estoy viendo ahora, se llama, bueno, obviamente estoy viendo el documental de Michael Jordan, que está muy bueno, Ah, sí. pero también he estado viendo ahora una que se llama, es una original de Netflix, que se llama Hollywood, que está como ambientada en los años 50 y en el fondo qué hubiese pasado si es que hubiesen escogido una protagonista negra o el tipo que era homosexual reprimido se haya salido a la luz con eso, entonces como qué hubiese pasado si no los hubiesen castigado tanto por ese tipo de cosas. Entonces bien Ya. entretenida, es obviamente de ficción, pero también tiene como partes que son reales, entonces también es entretenido. En general me gustan harto las películas musicales, eh, no, de todo un poco en realidad. Vale. ¿Y dijiste que te gustaba igual escuchar música? ¿Qué tipo de música? ¿Relajante? ¿O de todo un poco? Sí, o sea, me gusta harto como el pop hit del momento, en general como las 50 más escuchadas, en general siempre estoy Ya. bien sintonizado con las últimas canciones que han salido y todo ese sentido. Pero no ningún estilo en particular, o sea, hay cosas que escucho menos como el metal o el rock que son como más alejados de lo que me gusta, pero en general de todo un poco. Vale. Pero, por ejemplo, algún artista, ¿no? No sé, en realidad me gusta en su momento, ahora han dejado de estar un poco en el mapa, pero Maroon 5 me gustaba harto, como ese estilo de pop. Ya, sí. ¿Y conciertos? ¿Has ido a conciertos? ¿Te gusta cómo ir a eso? Me pasaba que siempre que venía como el artista que quería ver, o tenía un campeonato, o estaba fuera de Chile por alguna razón, así que no, como que me ha pasado que como que siempre necesito a alguien que como que me dice, oye, vamos y voy, pero aún no he tenido Ah, ya. ese compañero que me lleve a algún concierto, me gustaría harto, pero he ido, o sea, he ido a un par, pero no, nada así como real, así como grandes conciertos de grandes artistas del mundo, no realmente. Ya, pero por ejemplo, ¿cuál así, como de qué onda ha sido? No han sido como conciertos como de como estos típicos como de la municipalidad en la plaza y como de conciertos, no de como Ah, artistas ya. particulares, como festivales, o sea, como festival de jazz, Festival. y festivales como de ese tipo. No, nunca a eso me refería con ningún Sí, artista así como reconocido, así en vivo. Vimos a Luis Fonsi en los Juegos Panamericanos en la inauguración, eso estuvo muy entretenido, pero ya. no fui realmente a verlo a él, digamos, fui a la Claro, inauguración y él estaba ahí, entonces, claro. Él fue a verlo a ustedes. claro, algo por el estilo. Eh, te quiero preguntar, ¿algún otro deporte? Tú me dijiste que te gustaba el tenis igual, pero ¿eras como de practicar tenis o solamente verlo?
Cuando chico me inscribí en una escuela de tenis. O sea, mi mamá me inscribió en una escuela de tenis durante el verano y ahí jugué un poco, pero no, después de eso no prosperó. El deporte Ya, que sí practiqué y tuve como un par de competencias y todo fue el atletismo. Ahí estuve bien metido como en eso, participé en un par de interescolares, un par de campeonatos por el colegio, pero siempre le dediqué mucho más tiempo al vóley en ese sentido. Entonces era como un hobby más que, o sea, sí, no sé si un hobby, pero como que siempre lo vi como un complemento para el vóley, de hecho, como que sí, ya voy a hacer claro. esto porque me va a servir en el vóley. Claro. Y la comida, la cocina, bueno, estuviste haciendo live ahí con tu hermano, que claro, tu hermano era el que más le metía ahí en la Sí, cocina, pero claro. tú igual ahí, ¿o no? No, no sé. He estado. La verdad es que yo cocino de supervivencia, como le dicen. No soy muy. No se me da mucho como lo de las cosas de la cocina. Como que soy Ya. más. Siempre he preferido. Siempre cuando dicen uno cocina, el otro lava la loza, por eso me molestan tanto. Sí, Yo decido lavar la loza. Entonces, no. Pero de repente, obviamente he vivido solo durante ya 6 años, o sea, que estoy yendo y viniendo, pero grandes, eh, gran parte de mi vida viviendo solo, o sea, 8 meses afuera, 4 meses en Chile. Entonces, obviamente sé cocinar y soy capaz de seguir una receta y cada vez estoy haciendo como cosas más elaboradas, pero así como que me guste la cocina, no claro. podría decirte eso. ¿Algún plato así que sea tu especialidad cuando cocinas? Ninguno realmente. No. Hago un brownie bastante bueno, pero Ya, que de hecho cuando me aburría en República Checa cocinaba eso el fin de semana y lo llevaba el lunes al entrenamiento para mis compañeros porque obviamente no me iba a comer un brownie entero yo solo. sí, Así que eso era una de las, si queremos decir especialidades, pero sería subirle mucho el pelo a algo que no se merece esa subida de pelo. ya. ¿Y comida favorita? La lasaña, en cualquiera de sus formatos. Ya sea Bueno, con carne vegetariana o de verdura o de, digamos, de frutos del mar, cualquier cosa. La lasaña siempre, uno siento que no puede, cualquier cosa que uno le eche no puede quedar mal. vale. Por ahí a mí me encontraron un parecido con tu hermano, con Tomás. Sí, no, Puede ser puede por ser la lavar o barba. por... Sí, la Sí. barba puede ser. Yo, siendo completamente honesto, no le encuentro mucho parecido. No, si es la barba, si no tengo el pelo largo ni nada. La barba nomás, que el mismo estilo, conservo el mismo estilo que tu hermano nomás. Sí, yo creo que es eso. Sí. Oye, tu hermano, si yo lo invito a un live, ¿tú crees que acepte, no? A Yo conversar creo que otro sí. día, obviamente. Otro día, obviamente, no Otro ahora. día, sí. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre está dispuesto a todo eso, así que, pero claramente tiene que, le puedo decir así como, oye, te escribieron de sintáctica, pero sí, yo Claro, creo que sí, siempre ha estado, le gusta mucho estar cerca de la gente y todo, así que yo creo que si tiene una oportunidad de seguir contando su historia, yo creo que también lo va a hacer. vale. Ahí coméntale, pues, porque yo sé que los mensajes cuando uno tiene muchos seguidores se pierden o llegan en otra bandeja y cuesta Sí, pero pillarlo. el Tomás le dedica harto tiempo a sus redes sociales, así que Ya, yo me sorprendería si es que no te responde. ya. Pero igual le voy a decir, para que esté atento esta semana por si lo invitan a Sí, un live. Ahí, sí. solo un paréntesis, que se conectó Mati Ruiz, que es un amigo que el otro día me cobró sentimientos porque no le había mandado saludos en otro live que había hecho, así que le aprovecho Oh, más saludos. claro, para no romper la relación con tu amigo. Otro amigo que me ha dado el volei. Vale. Ya, pues, bicho, eso era esta entrevista, conversación contigo, conocerte un poco más, conocer de vóley. Voy a aprovechar que justo mandaron ahí una pregunta. Te preguntan tu proyección para los próximos años y te quieres quedar en Europa. Sí, pues, de todas maneras me gustaría quedarme en Europa, seguir jugando profesional, seguir creciendo en este deporte, obviamente la parte grupal con la selección chilena, pero también en la parte individual. Eh, Me gustaría mucho, ahí justo decía si era así, en qué país, me gustaría, como dije, en Francia, Alemania, siento que son dos ligas que me gustan mucho y además no solamente la parte deportiva, sino como la parte
de la cultura. Bueno, yo tengo mi conexión del colegio de estudiar en un colegio alemán, entonces también eso también sería muy interesante de cerrar ese ciclo y vivir un tiempo en Alemania. Eh, Así que son dos ligas que me atraen mucho, pero sí, me gustaría mucho seguir jugando a nivel profesional, seguir desarrollándome, como decía, y obviamente jugar Claro. hasta que el cuerpo y las ganas me den. Sí, por supuesto. Bueno, ya como te había dicho anteriormente, me quería despedir y agradecerte obviamente la buena onda, el aceptar la invitación de conversar un ratito y conocerte también, tanto en la faceta del vóley como también en la faceta también más de persona. No, gracias a ti por esta invitación. Para mí siempre, como dije en un momento, para mí siento que hay tantas historias inspiradoras en el deporte chileno, entonces que alguien como tú las esté dando a conocer, también se agradece mucho. Y también es entretenido hacer cosas diferentes en esta cuarentena. Ahora yo vivo en Santiago, así que se viene la cuarentena total. Sí, es tan complejo. Así que eso, si los pudimos animar o inspirar un poco en sus carreras deportivas o en su vida en general, yo me doy por pagado, así que gracias a ti por la invitación y por esta oportunidad. Vale, y que gracias a la gente, los invito a que sigan la página. Siempre estoy haciendo entrevistas con deportistas en general. Si bien es cierto, de repente hay harto de fútbol, porque yo sé que es popular el fútbol, pero también la idea es meterle otros deportes y conocer toda la realidad que puede haber en Chile en general, deportiva. Así que agradecerte nuevamente y nada, Eso. mucho éxito para lo que venga. No, gracias. Éxito también a ti en el resto de las entrevistas y con tu página. Así que vayan a seguirlo ahora que termine Sin Táctica. Vayan a seguir para tener Mm, live de todos los deportistas, de muchos deportistas vale, distintos. sí, así que nada, chao, que estés bien. Chao. Bueno, agradecerle también a la gente que estuvo conectada, interactuando, mandando sus saludos. Mauro, Cristian, Mandy, C, One My Hair, un nombre un poquito complejo, pero nada, agradecerle a todos. Los invito a que sigan la página, hay live constantemente con deportistas en general, de vóley, de handball, de fútbol, de tenis, lo que pueda ir saliendo. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron y nada, los invito nuevamente a que sigan la página y nos volveremos a encontrar muy pronto. Hasta luego.